Él pensaba que todo había terminado. Pensaba que había escapado de las garras de la vieja casa. Estaba equivocado. El diario, una reliquia de la casa, lo mantenía cautivo. Le susurraba. Lo llamaba de vuelta. Recordaba la casa, el aire opresivo, los sucesos extraños, la sensación de ser observado. Las palabras en las páginas envejecidas parecían retorcerse, cambiar y desplazarse ante sus ojos. Nuevas entradas aparecían, escritas con una letra que no reconocía. Susurros lo seguían, escalofriantes susurros que le erizaban la piel. Regresa, siseaban. Ellos esperan. Intentó racionalizar los extraños sucesos, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. El diario era un conducto, un vínculo con algo oscuro y antiguo. La decisión de regresar fue reacia, nacida de una creciente sensación de temor y una pizca de curiosidad morbosa. Mientras regresaba a la casa, el bosque parecía oprimirlo, los árboles como dedos nudosos extendiéndose para cerrarle el paso. Pero siguió adelante impulsado por los susurros y la atracción del diario. La casa se alzaba ante él, una silueta esquelética contra la luz moribunda. Parecía haber crecido en su ausencia, su presencia más imponente, más amenazante. Recordó las historias, las leyendas locales de una familia enloquecida, de una oscuridad que consumía a todos los que se atrevían a entrar. El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo los sonidos más débiles. Un gemido bajo, un grito ahogado. La casa estaba esperando, y sabía que él había regresado. El bosque lo recibió con un abrazo sofocante. El aire, denso con el aroma a tierra húmeda y hojas en descomposición, se aferraba a él como una mortaja. Se abrió paso entre la maleza, sus pasos amortiguados por la alfombra de hojas muertas. Cada paso era un esfuerzo, su cuerpo pesado con una sensación de presagio. Creyó oír pasos detrás de él, el chasquido de una rama, el crujido de las hojas. Pero en el fondo, no podía quitarse la sensación de que lo estaban observando. Las sombras se alargaban, se profundizaban, a medida que los últimos vestigios de la luz del día se desvanecían del cielo. El bosque se transformó en un laberinto de oscuridad. Los árboles se alzaban como espectros. Ahora creyó oír susurros, débiles e indistintos, llevados por el viento. Parecían venir de todas partes, susurrando su nombre, instándolo a seguir adelante. Aceleró el paso. Su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas. Solo quería llegar a la casa, escapar de la sofocante oscuridad del bosque. El bosque pareció enmudecer a medida que se acercaba a la casa. Los susurros se desvanecieron en un silencio inquietante. El aire se volvió pesado, opresivo, como si la atmósfera misma contuviera la respiración. Salió de entre los árboles a un pequeño claro. La casa se alzaba en el centro como un solitario centinela. Podía sentir la atracción de la casa, la fuerza magnética de sus secretos. Dio un paso adelante, luego otro. Sus pies se movían como si tuvieran voluntad propia. La casa se alzaba ante él, su fachada oscura y amenazante. Las ventanas eran como ojos vacíos, mirándolo fijamente con una mirada fría e inexpresiva. Extendió una mano temblorosa y llamó a la puerta. El sonido resonó en el silencio como un disparo. Probó el pomo de la puerta. Giró con un crujido.
El sonido pareció reverberar por toda la casa como un grito. Entró, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y sintió la presencia de la casa muy cerca de él. Ya no estaba solo. El aire se volvió más frío a medida que descendía. Las escaleras de madera crujían bajo su peso. Cada paso era un gemido de protesta. La oscuridad de abajo parecía tener textura, un espesor que lo presionaba como agua helada. Contuvo el aliento, atento a cualquier sonido que delatara la presencia de alguien más. El silencio era absoluto, solo interrumpido por los latidos de su propio corazón. El haz de la linterna bailaba sobre las toscas paredes de piedra, revelando zonas húmedas y telarañas cubiertas de polvo. Estaba irrumpiendo en algo antiguo, algo poderoso. Los susurros comenzaron de nuevo, más débiles que antes, pero no menos inquietantes. Parecían emanar de las propias paredes, deslizándose por la oscuridad como seres vivos. Se detuvo. Su sangre se convirtió en hielo en sus venas. Los susurros estaban más cerca ahora, rodeándolo, burlándose de él. Iluminó las paredes con la linterna, buscando la fuente de los susurros. Su corazón dio un vuelco cuando los vio. Símbolos grabados en la piedra, toscamente dibujados pero innegablemente presentes. Eran los mismos símbolos que había visto en el diario, los mismos símbolos que habían atormentado sus sueños. Se había topado con algo antiguo y maligno, algo que nunca debería haber perturbado. Examinó los símbolos más de cerca. Su mente corría para descifrar su significado. Eran un revoltijo de formas extrañas y caracteres arcaicos, diferentes a cualquier idioma que hubiera visto jamás. Los símbolos no eran aleatorios, se dio cuenta, sino que formaban un patrón en la pared, un círculo que rodeaba un punto central. Era una especie de sello, un antiguo símbolo de poder. Su instinto le decía que los símbolos eran peligrosos, que representaban un poder que era mejor no perturbar. Pero la curiosidad, esa vieja maldición, lo carcomía, instándolo a profundizar. El aire se volvió denso con una extraña energía a medida que se acercaba al centro del círculo. Pudo sentir cómo se le ponía la piel de gallina, una advertencia primal que le recorrió la espalda. El haz de la linterna temblaba en su mano, proyectando sombras parpadeantes que bailaban en las paredes. Y entonces lo vio. En el centro del círculo, descansando sobre un tosco pedestal de piedra, había un pequeño cofre de madera. Estaba atado con cintas de hierro, cada cinta adornada con los mismos extraños símbolos que marcaban las paredes. Contenía algo poderoso, algo peligroso. Mientras miraba el cofre, una oleada de mareo lo invadió. El aire brilló, y por un momento le pareció ver figuras moviéndose en las sombras, sus formas indistintas pero su presencia innegable. Sacudió la cabeza, intentando aclarar su mente. La oscuridad, los susurros, los extraños símbolos, todo eso lo estaba afectando. Pero en el fondo, no podía quitarse la sensación de haber visto algo real, un vistazo al pasado. Imaginó figuras encapuchadas cantando en la oscuridad, sus voces resonando por la cámara. Había llegado tan lejos. ¿Podía darse la vuelta ahora, sin saber qué secretos guardaba? Rodeó el cofre lentamente, el haz de su linterna trazando sus contornos. Las cintas de hierro eran viejas y estaban oxidadas, pero se mantenían firmes, protegiendo lo que había dentro. Pasó la mano por el frío metal, sus dedos buscando cualquier signo de una cerradura o un pestillo. Sus dedos rozaron algo pequeño y duro,
oculto bajo una de las cintas de hierro. Era una cerradura, pequeña y casi invisible bajo una capa de óxido. Extendió una mano temblorosa y cogió la llave, el metal frío contra su piel. Se quedó de pie ante el cofre, con la llave en la mano, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El aire parecía crepitar de expectación. Los susurros se intensificaban, arremolinándose a su alrededor como un vórtice de locura. Dudó. Una parte de él le gritaba que se volviera, que abandonara ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Pero la atracción de lo desconocido, la fascinación por lo prohibido, era demasiado fuerte para resistirse. Respiró hondo. Se armó de valor e introdujo la llave en la cerradura. Con una última y desesperada plegaria, levantó la tapa del cofre. Una oleada de aire helado lo golpeó, trayendo consigo el hedor a podredumbre y algo más, algo antiguo y maligno. Los susurros alcanzaron un crescendo ensordecedor, arremolinándose a su alrededor, penetrando en su propio ser. Sintió una presencia detrás de él, fría y amenazante, y supo por instinto que ya no estaba solo. No se atrevió a volverse, su mirada fija en el contenido del cofre. Lentamente, se obligó a girar, con la mano temblorosa mientras proyectaba el haz de la linterna por encima de su hombro. Se había topado con algo antiguo y maligno, algo que debería haber permanecido inalterado. Y ahora estaba despierto. La criatura se movía con una velocidad que desmentía su tamaño. Sus largas extremidades la impulsaban hacia adelante con una gracia antinatural. Apenas tuvo tiempo de reaccionar, de retroceder a trompicones cuando la criatura se abalanzó sobre él, con sus garras intentando alcanzarlo con un hambre que lo heló hasta los huesos. Tropezó hacia atrás, tropezando con una piedra suelta, y cayó con fuerza contra el frío suelo de piedra. La linterna salió volando de su mano. Su haz danzaba salvajemente por las paredes, proyectando sombras grotescas que parecían retorcerse y contorsionarse con vida propia. Se levantó a trompicones sobre sus manos y rodillas. Su corazón latía contra sus costillas como un tambor. La criatura se cernía sobre él. Sus ojos ardían en su alma, su aliento caliente y fétido en su rostro. Podía oler el hedor a podredumbre, a muerte, que emanaba de su propio ser. Sabía por instinto que no podía luchar contra esa criatura, no con sus propias manos. Era demasiado poderosa, demasiado antigua, demasiado ajena a todo lo que había encontrado jamás. Su única esperanza era escapar, eludir de alguna manera sus garras y huir de ese lugar de oscuridad. Su mente corría, buscando una salida, cualquier salida. Pero la criatura bloqueaba su único camino hacia las escaleras, su forma una silueta amenazante contra la tenue luz que emanaba del cofre abierto. Estaba atrapado, acorralado como una rata en una jaula. Pensó en los símbolos grabados en las paredes, la extraña energía que parecían irradiar. ¿Podrían ofrecerle alguna protección? ¿Alguna forma de luchar contra esa abominación? Había leído sobre esas cosas, sobre culturas antiguas que utilizaban símbolos para protegerse del mal, para invocar el poder de lo divino. ¿Pero eran solo supersticiones? ¿Una esperanza desesperada ante la abrumadora oscuridad? Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para liberarse de la parálisis que lo atenazaba. No podía quedarse allí parado esperando a que la criatura lo abatiera. Tenía que actuar, aunque eso significara enfrentarse a su miedo cara a cara. Respiró hondo, reuniendo toda la valentía que pudo. No caería sin luchar. Se enfrentaría a esa criatura, a esa manifestación de la oscuridad, y no cedería. Como si sintiera su recién descubierta determinación,
La criatura dejó escapar un rugido ensordecedor, un sonido que pareció sacudir los cimientos mismos de la casa. El suelo tembló bajo sus pies y aparecieron grietas en las paredes de piedra, extendiéndose como telarañas por la superficie. El polvo y los escombros caían del techo mientras la propia casa parecía levantarse contra ellos, como si rechazara la presencia tanto de la criatura como del intruso que se había atrevido a perturbar su sueño. El aire se volvió denso con el olor a tierra húmeda y algo más, algo acre y metálico, como el olor a sangre. Se protegió la cabeza con los brazos mientras piedras del tamaño de puños caían a su alrededor. Tenía que salir de allí, y rápido. La casa se les venía encima, y tenía la sensación de que ni él ni la criatura sobrevivirían si seguían atrapados en sus entrañas. Echó un vistazo a la criatura, cegado momentáneamente por el polvo y los escombros que se arremolinaban a su alrededor. Seguía allí, su forma vacilante en medio del caos, sus ojos ardían con una luz profana. Pero había algo diferente en ella ahora, algo vacilante, casi temeroso. Podría ser que la criatura, a pesar de todo su poder, también fuera vulnerable al derrumbe de la casa, a la liberación de las antiguas fuerzas que habían estado ligadas a sus muros. ¿O era algo más, algo en su propia determinación, en su negativa a ceder, lo que había hecho dudar a la criatura? Miró fijamente el cofre, con el corazón latiéndole en los oídos. Los susurros, la atmósfera opresiva, la presencia acechante de la criatura, todo se desvaneció cuando sus ojos se fijaron en el contenido del cofre. No era un tesoro, ni tampoco algún artefacto arcano. Era más sencillo, pero de alguna manera más profundo. Un espejo. Un espejo de mano de plata, de elaborada artesanía, yacía sobre un descolorido forro de terciopelo. Su superficie estaba empañada, casi negra por partes, pero parecía latir con un tenue y etéreo resplandor. Dudó. Su mano se cernía sobre el frío metal. ¿Qué poder tenía ese sencillo objeto? ¿Por qué se consideraba tan importante, tan peligroso, como para tenerlo encerrado en aquella cámara subterránea? No podía quitarse de la cabeza la sensación de que el espejo era algo más que un simple reflector de apariencias. Era una ventana, intuía, a algo más, algo que escapaba a su comprensión. Pensó en las fugaces visiones que había experimentado, en los susurros que lo atormentaban, y se preguntó si ese espejo tendría la llave de su significado. Tenía que saberlo. Tenía que ver qué secretos guardaba ese espejo. Respiró hondo, extendió la mano y agarró el mango, el metal frío y extrañamente vivo en su mano. Cuando sus dedos tocaron la fría plata, una sacudida de energía lo recorrió. El aire a su alrededor crepitó. Las motas de polvo danzaron en el aire como atrapadas por un viento repentino. Jadeó, su mirada atraída por la superficie del espejo. Ya no reflejaba sus propios rasgos aterrorizados. La superficie empañada ondulaba, el reflejo de su entorno se disolvía en un remolino de sombras y luz. No podía apartar la mirada, cautivado por los cambiantes patrones que parecían retorcerse y enrollarse en las profundidades del espejo. Era como mirar en el corazón de una tormenta, una vorágine de energía que lo aterrorizaba y lo cautivaba a partes iguales. Y entonces, dentro de ese remolino, algo se formó. Un solo ojo, antiguo y sabio, se abrió. Su mirada parecía atravesarlo, viendo no solo su forma física, sino la esencia misma de su ser. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una comprensión instintiva de que se encontraba ante algo mucho más antiguo y poderoso de lo que jamás podría haber imaginado. ¿Qué era ese espejo? ¿Qué secretos guardaba? Se había topado con algo que escapaba a su comprensión, algo que lo llenaba de una sensación de asombro y temor a partes iguales. La criatura, sintiendo el cambio de poder,
se apartó de su ataque al ruinoso sótano. Sus ojos, brillando con una luz malévola, se fijaron en el espejo que el protagonista sostenía en la mano. Dejó escapar un gruñido gutural, un sonido que resonó por toda la cámara, vibrando con una mezcla de ira y miedo. La criatura, a pesar de su terrorífica presencia, pareció retroceder ante el resplandor etéreo del espejo. Su forma parpadeó. Los bordes de su contorno sombrío se difuminaron como golpeados por una fuerza invisible. El gruñido murió en su garganta, reemplazado por un gemido bajo, un sonido lleno de un miedo primario que provocó escalofríos en la columna vertebral del protagonista. Observó, paralizado, cómo la criatura retrocedía alejándose del espejo, sin apartar la mirada del remolino de energía que parecía emanar de su superficie. Era como si el espejo poseyera un poder que incluso esa criatura, esa habitante de la oscuridad, reconocía y temía instintivamente. Lo comprendió instintivamente. El espejo era un arma, un escudo contra las fuerzas de la oscuridad que lo habían atormentado, que habían perseguido esa casa durante incontables años. Sostenía en su mano temblorosa la llave de su supervivencia, el poder de desterrar a la criatura de vuelta a las sombras de las que había salido. No entendía del todo cómo, pero lo sabía. El espejo era un conducto, un puente entre mundos, y la criatura, a pesar de todo su poder, sentía repulsión por lo que reflejaba. Era un vistazo a un reino que la llenaba de un terror primario, un lugar donde su oscuridad no tenía cabida. Envalentonado, dio un paso hacia la criatura, sosteniendo el espejo en alto. La criatura retrocedió aún más, su forma se distorsionó. Sus bordes amenazaban con deshacerse como el humo con un viento fuerte. Presionó su ventaja, dando otro paso, y luego otro. El brillo etéreo del espejo hacía retroceder las sombras que se aferraban a la criatura. Podía sentir la atracción del espejo, la llamada seductora del remolino que se formaba en sus profundidades. Era un canto de sirena, que prometía un conocimiento y un poder más allá de sus sueños más salvajes. Pero era un poder peligroso. Presentía. Uno que fácilmente podría consumirlo, atraparlo en ese reino de otro mundo reflejado en la superficie del espejo. Tenía que tener cuidado. Tenía que usar el poder del espejo para desterrar a la criatura, pero no podía permitirse ser arrastrado, perderse en sus profundidades. Tenía que mantener el control de la realidad, de su propia humanidad, incluso mientras blandía ese artefacto de un poder inimaginable. La casa se quejaba a su alrededor. Las paredes continuaban su lento colapso. El tiempo se acababa. Tenía que actuar con rapidez, con decisión, antes de que toda la estructura se derrumbara sobre él, enterrándolo a él y a la criatura bajo toneladas de escombros y secretos. Levantó el espejo. Su fría superficie plateada contrastaba con el calor opresivo que emanaba de la criatura. El remolino que se formaba dentro del espejo latía con una luz misteriosa, proyectando sombras grotescas que danzaban sobre las paredes derruidas del sótano. Concentró su voluntad, canalizando una esperanza desesperada de poder controlar de alguna manera el poder del espejo, de poder utilizarlo para desterrar a la criatura de vuelta al abismo del que había salido. No entendía la mecánica, la antigua magia que latía bajo la superficie deslustrada del espejo, pero sentía una conexión instintiva con él, una sensación de que podía, tal vez, blandir su poder. Con una última descarga de adrenalina, empujó el espejo hacia la criatura, atrapando a la entidad con toda la fuerza de su brillo etéreo. La criatura chilló, un sonido de pura rabia y agonía primarias que pareció desgarrar la estructura misma de la casa. El aire crepitó de energía, el polvo y los escombros que se arremolinaban a su alrededor quedaron atrapados en un torbellino de fuerzas invisibles. Se protegió los ojos de la cegadora luz que brotaba del espejo. Sus oídos zumbaban por el ensordecedor chillido de la criatura. El suelo se sacudió bajo sus pies, como si la propia tierra intentara derribarlo.
Tropezó hacia atrás. Su agarre en el espejo casi se deslizó mientras luchaba por mantener el equilibrio en medio del caos. La forma de la criatura se contorsionó violentamente. Su contorno sombrío se estiró y deformó como atrapado en una poderosa corriente. Observó con el corazón latiéndole en el pecho cómo la criatura se agitaba contra la luz del espejo. Su forma parpadeaba, amenazando con disolverse por completo. La casa se quejaba a su alrededor. Las paredes se estremecían bajo la tensión de la energía desatada. Grandes trozos de yeso caían del techo. El suelo bajo sus pies se inclinaba peligrosamente a medida que los cimientos cedían. Sabía que tenía que salir. Tenía que escapar de la estructura que se derrumbaba antes de que lo enterrara vivo. Pero no podía apartar la vista del espectáculo que tenía ante sí. La criatura dejó escapar un último y ensordecedor chillido, un sonido lleno de desafío y desesperación, antes de ser consumida por completo por la luz del espejo. El destello cegador se apagó tan rápido como había comenzado, dejando tras de sí un silencio misterioso que solo rompían los crujidos de la casa que se derrumbaba. Retrocedió un paso, conteniendo la respiración al presenciar las secuelas. La criatura había desaparecido, se había esfumado sin dejar rastro. El aire, antes denso por una presencia malévola, ahora se sentía más ligero, más limpio, como si la propia casa hubiera exhalado tras años conteniendo la respiración. Se giró, con las piernas temblando bajo su cuerpo, y se dirigió a trompicones hacia las escaleras. El sótano se derrumbaba rápidamente a su alrededor. Las paredes se desmoronaban hacia adentro. Tenía que salir. Tenía que escapar de las garras de la casa. Subió las escaleras a trompicones, con los pulmones ardiendo. Los escalones de madera gemían bajo su peso. No miró atrás, no se atrevió a detenerse. Salió de la casa al fresco aire de la noche, desplomándose sobre el césped cubierto de maleza. Permaneció allí un momento, con el pecho agitado, la mirada fija en el cielo. Había escapado. Se había enfrentado a la oscuridad del interior de la casa y había salido victorioso. Mientras yacía allí, sintió una extraña sensación de paz. Se incorporó. Su mirada se posó en el diario que aún sostenía con fuerza en la mano. No había pensado en él, ni siquiera se había dado cuenta de que aún lo tenía. Abrió la cubierta. Sus dedos acariciaron el desgastado cuero, y entonces lo vio. Una sola frase, garabateada en la última página. Esto es solo el principio. Se quedó mirando las palabras. Su significado se hundía en su interior como una piedra en el estómago. Había pensado que todo había terminado, que al desterrar a la criatura había roto el control que la casa ejercía sobre él. Pero se equivocaba. No había terminado ni mucho menos. Era solo el principio. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué nuevos horrores le aguardaban? No lo sabía, pero sabía que su viaje estaba lejos de terminar. El diario, la casa, la criatura, todos estaban conectados, todos formaban parte de algo más grande. Cerró el diario, la cubierta de cuero fría contra las yemas de sus dedos. Había vislumbrado el abismo, había mirado a la cara a lo desconocido y había sobrevivido. Pero la experiencia lo había cambiado, había despertado algo en su interior, una sed de conocimiento. Tenía que saber más. Tenía que comprender las fuerzas que había desatado. Tenía que desentrañar el misterio del diario, aunque eso significara enfrentarse a horrores más allá de su imaginación. Se puso en pie, con la mirada fija en las ruinas humeantes de la casa. El fuego se había extinguido, dejando tras de sí un montón de maderas carbonizadas y cenizas. La casa había desaparecido, pero los secretos que guardaba, la oscuridad que albergaba, persistían. Retrocedió un paso, dando la espalda a las ruinas. Tenía un largo viaje por delante, un viaje al corazón de la oscuridad. Pero ya no era el mismo hombre que se había topado por primera vez con aquella vieja casa.
Se había enfrentado a sus miedos, se había enfrentado a lo desconocido y había salido entero. Estaba listo para enfrentarse a lo que le deparara el destino. Estaba listo para desentrañar los hilos del misterio, sin importar a dónde le llevaran. Estaba listo para enfrentarse a la oscuridad.